Gracia y paz, amados hermanos de Club Biblia. Paso por aquí de una manera rápida para dejarles un breve comentario del libro de Romanos. Estos días hice dos vídeos muy rapiditos. Uno donde les hice una pregunta a ver qué libro querían que leyésemos próximamente. Y el segundo libro donde les anunciaba que al terminar el libro de Romanos, el libro que estaríamos leyendo juntos sería el libro de Job. Sin embargo, ahora me quería conectar rápido unos minutitos y subir este vídeo y preparar este vídeo para que todos ustedes pudieran al menos avanzar un poco en la lectura del libro de Romanos. Solo voy a comentar un versículo. Voy a ir haciendo esto durante mis vacaciones. A lo mejor voy de versículo en versículo, hago 3 o 4 versículos, pero voy a intentar finalizar el libro de Romanos con ustedes y que puedan tener obviamente también los devocionales pues ahí para que puedan reflexionar en la palabra de Dios. Permítame hacer una breve oración y rápidamente ir al versículo que sigue de nuestra lectura en Romanos capítulo 15. Señor, te queremos dar gracias porque a pesar de la distancia, a pesar del ajetreo, a pesar de las muchas tareas, nos permites, aunque sea durante unos minutos, poner nuestros ojos en tu palabra y volver, Señor, a mirar las Escrituras para meditar en algo que reflejen, en algo que digan importante para nosotros. Señor, muchas veces nos preguntamos cuáles son nuestros libros preferidos de la Biblia o nuestros versículos preferidos de la Biblia. Pero más allá de que algún motivo haga que nos guste alguno más que otro, debemos recordar, Padre, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura viene de ti, por eso toda es sumamente importante. Así que ayúdanos a atesorar este versículo que vamos a leer hoy, atesorarlo en el corazón, meditarlo, reflexionar y poder, Señor, deleitarnos unos minutos en tu palabra. Guíanos por tu Espíritu a comprender este texto y traer alguna aplicación práctica a nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, nosotros habíamos estado leyendo Romanos capítulo 15 y habíamos terminado en el versículo 13. En lo último que habíamos visto era como Pablo en los versículos anteriores al que vamos a leer hoy, que es Romanos 15, 14, el apóstol Pablo había mostrado el cómo Dios en su plan siempre tuvo a bien el propósito de incluir a los gentiles en su pueblo redimido. Pablo había dejado claro que cuando Dios hablaba de un pueblo y de la redención de un pueblo, no lo había limitado a una etnia en particular, sino que ese pueblo, como queda reflejado en varios pasajes de la Escritura, era un pueblo conformado por gente de toda lengua, tribu y nación. Pablo, en estos versículos anteriores que leímos de Romanos 15, citaba algunos pasajes de Deuteronomio, Salmos, para mostrar que los gentiles siempre han sido parte del propósito redentor de Dios. Que Dios nunca quiso solamente salvar a una nación en particular, sino que en el propósito eterno, perfecto y soberano de Dios siempre estaban incluidas todas personas de todas las naciones de la tierra. Recuerden que en aquel contexto habían ya mezclas de culturas, sobre todo esa mezcla entre judíos y gentiles que habían venido a la fe en Cristo. Y obviamente para nosotros quizá esto no es tan marcado, tan fuerte, pero imagínense yendo al culto, a adorar, a escuchar las Escrituras, a escuchar las cartas apostólicas y encontrarte a un judío al lado de un gentil, y esa mezcla que para ellos era una separación muy grande, la que habían vivido durante toda su vida, y ahora estar juntos en la misma sala, en el mismo ambiente, redimidos por el mismo Señor, como un solo pueblo. Al principio eso conllevaba ciertos roces. No fue una unión que de la noche a la mañana, ¡wow, qué maravilla! Os amo a todos por igual. No, han pasado cositas. Una prueba de ello es en Hechos, capítulo 6, si no me equivoco concretamente, cuando está la elección de los primeros diáconos. Nosotros nos encontramos como, ¿qué había pasado? La iglesia creció mucho. Ahí ya había conversión tanto de judíos como de gentiles a la fe en Cristo. Y la iglesia creció mucho y había quejas. ¿Por qué eran las quejas en ese capítulo en concreto? Porque las viudas de los helenistas
estaban siendo desatendidas. Es decir, las viudas eran cuidadas por la iglesia, porque eran personas que en aquel entonces no tenían como hoy, que las viudas tienen una pensión de viudedad o una prestación pública, ¿no? Que las sostiene con una especie de salario mensual y hace que puedan vivir. En aquel entonces, cuando se perdía el marido, el hijo y una mujer quedaba viuda, quedaba sola, pues estaba bastante desprotegida a nivel económico. Y por eso la iglesia cuida mucho a las viudas. Te darás cuenta que en la Biblia, gente que Dios manda tener bastante cuidado son viudas y huérfanos, personas que en aquel contexto de entonces por su propia cuenta no se pueden sostener, y entonces Dios pide que su pueblo sea amoroso, compasivo y cuide de esas personas. Pero en ese cuidado que se tenían de las viudas, mira cuál era la queja. Las viudas de los helenistas estaban siendo desatendidas. No las viudas que venían, como decir, de judías, de pura raza para ellos, sino de los helenistas. Había ya un conflicto, ¿no? En ese reparto de bienes, en ese reparto de cuidado, como que primero atendían a unas y luego iban a otras, y si faltaba eran las otras las que se quedaban sin, y eso lo llevan a los apóstoles. Han habido conflictos a lo largo de los primeros momentos en que judíos y gentiles disfrutan de la comunión, de ser un solo pueblo en Cristo. Y por eso Pablo dedica unas palabras a recordar que los gentiles siempre han estado dentro del plan de redención de Dios. Ahora, después de haber dicho esto, vamos al versículo 14. Y Pablo tiene unas palabras muy bonitas que van a servir para nuestra vida. También aprovecho para decir esto. El conflicto de ellos eran judíos y gentiles, pero muchas veces nosotros venimos de culturas que nos ayudan, nos enseñan o nos motivan a tener conflictos con algunas otras culturas. Yo pastoreo en una iglesia donde una gran mayoría de la población de la iglesia, de la membresía de la iglesia, de la asistencia de la iglesia, son personas de otros países. Por un momento yo pensaba, ¿no?, que eran siempre los europeos, los españoles, los que eran racistas con los latinos, los africanos. Y yo digo, wow, siempre que se habla de racismo parece que son estos contra estos. Pero cuando empiezo a pastorear gente de países distintos, me doy cuenta que entre ellos también hay. Por ejemplo, yo he visto personas en Estados Unidos, afroamericanas, querer que su hija afroamericana se case con un hombre afroamericano, y un padre afroamericano no quiere que su hija esté con un blanco. ¡Wow! Y tú dices, yo pensaba que solo pasaba al revés. No, en esa dirección también hay casos. Luego, por ejemplo, también ves que algunos países del sur de América también tienen esos recelos. Escuchas a lo mejor a un ecuatoriano decir, cuidado con los bolivianos que no son de fiar, o al boliviano decir, cuidado con los colombianos que son así, o al argentino decir, a mí no me compares con los uruguayos, nosotros somos mucho mejor que los uruguayos. Y hay ciertos roces entre países también. Así que te das cuenta que el racismo, las diferencias por nación, etnia, cultura, no son cosa de banderas, ni de países, ni de tonos de piel, son cosa del corazón. Y que hay en todos lados gente racista, gente que desprecia otras etnias, gente que desprecia otras culturas. Y lo más hermoso para mí es cuando llego a nuestra iglesia local, caminando por fe, donde hay, no sé si más de 16, 17 países allí juntos, unidos, personas de distintos países, y allí somos un cuerpo, una familia, un pueblo, hermanos de una misma sangre, la sangre de Cristo Jesús. El evangelio acaba con todo racismo. El evangelio acaba o debe acabar con toda diferencia étnica y cultural en el corazón, donde hay un sentimiento de rechazo, desprecio o superioridad. Eso lo consigue el evangelio. Pero mira lo que dice ahora Pablo en el versículo 14, que es una idea muy sencilla que quiero compartir con ustedes hoy. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad y de conocimiento y sois capaces de amonestaros los unos a los otros. Pablo no está presente. Pablo no está allí con los hermanos, no está en cuerpo presente y sabe que habrán conflictos internos. Hermanos, es inevitable
que no haya conflictos internos en la iglesia local. Siempre van a haber. Lo han habido en la iglesia de Corinto, de Roma, de Tesalónica, de Filipos, lo han habido en el libro de Hechos, lo ves constantemente. Hay conflictos. Donde hay gente, hay conflictos. ¿Saben dónde no habrá conflictos? En la gloria eterna. Allí no habrá conflictos porque no habrá pecado. Pero aquí hemos sido redimidos, somos pecadores redimidos por el Señor, pero estamos siendo santificados. Todavía tenemos luchas, batallas, por eso hay mandamientos que dicen perdonaos, por eso hay mandamientos que dicen soportaos los unos a los otros. Va a haber conflictos y no siempre tiene que estar, como decimos aquí, papá para resolver los conflictos. Es como esas iglesias que el pastor tiene que resolver todos los conflictos, que el pastor tiene que estar arreglando todos los conflictos. Hay cosas que como hermanos maduros en la fe debemos ser capaces de resolver entre nosotros y no tener que traer siempre un mediador, un pastor, un padre, un juez a que medie entre los conflictos. Y mira qué expresión dice Pablo. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad y conocimiento y capaces de amonestaros los unos a los otros. Pablo sabe que los hermanos deben ser capaces de amonestarse los unos a los otros. Pero mira qué interesante. Pablo dice, sé y estoy convencido de que estáis llenos de bondad y llenos de conocimiento y por lo tanto sois capaces, tenéis la capacidad de amonestaros unos a otros. Cuando hayan conflictos y nos vayamos a amonestar unos a otros, llamar la atención unos a otros, debatir por algo que no nos gustó, hay dos requisitos que son sumamente necesarios. Número 1, bondad. Mira qué dice Pablo. Estoy convencido de que estáis llenos de toda bondad y de conocimiento y por eso sois capaces de amonestaros unos a otros. Pablo habla de dos cosas y la primera es la bondad. Cuando nosotros vamos, mira lo que dice, sois capaces de amonestaros unos a otros. Y nosotros encontramos la palabra amonestar en un sentido siempre malo, como criticar, reñir. Voy a amonestar a esa persona y hasta aquí llega nuestra amistad. Voy a amonestar a esa persona y cada uno por su lado. Voy a amonestar a esa persona y se va a ir de la iglesia. No, eso solo pasa si lo hacemos en una actitud equivocada. A pesar de que hay gente mimada y consentida, que a la que le llames un poquito la atención, son cabras rebeldes que van a salir corriendo. Sí, pero la gente normal, tú y yo, deberíamos ser personas suficientemente maduras para poder ser amonestados y para poder amonestar y no tener que acabar con una amistad y irme de la iglesia y separarme de mis hermanos porque me amonestaron, pasó esto y me voy, pasó esto y... No, ¿por qué? ¿Dónde está tu madurez? Parecemos niños pequeños, nos dan pataletas rápido, no. Pero cuando vamos a amonestar debemos tener la actitud correcta. Debemos estar llenos de toda bondad. ¿Por qué? Porque ¿qué pretendemos con la amonestación? Con la amonestación pretendemos reconciliar, pretendemos arreglar cosas, pretendemos reparar una relación, pretendemos sanar una herida que quizá está en nuestro corazón provocada por algo que ha pasado. No queremos acabar con una amistad, no queremos irnos de la iglesia, no queremos separarnos de los hermanos, queremos volver a estar bien, queremos volver a tener paz, queremos volver a tener un buen ambiente y por eso es necesario amonestar, pero hacerlo con toda bondad. Vosotros que estáis llenos de toda bondad. Cuando vamos a amonestar a alguien, la actitud debe ser bondadosa. Debemos ir con amor, debemos ir con humildad y con toda bondad, es decir, queriendo el bien de la persona y de lo que ha pasado entre nosotros. El libro de Gálatas tiene una parte interesante que también dice eso. Cuando algún hermano sea sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con un espíritu de mansedumbre. Mira, cuando alguien es sorprendido en alguna falta, uno tiene que ir. ¿Con qué intención? Para llamarle la atención. Pero ¿con qué intención? Restaurarle. Pero mira qué más, con un espíritu de mansedumbre. No es solamente lo que decimos, sino la manera con cómo decimos las cosas. No es solamente el decir algo, sino el cómo lo digo, el momento en que lo digo, el tono en el que lo digo, las palabras que utilizo. Todo eso es importante. Por eso hay tantos malos entendidos a veces en el matrimonio, en amistades, en la iglesia, porque la gente habla sin pensar en ¿es el momento? ¿Es la forma? ¿Es el tono? ¿Es la actitud adecuada? Todo eso es sumamente importante. No solamente lo que yo digo, sino también mi actitud, el por qué lo digo y el cómo lo digo. Además, Pablo dice que estamos llenos de todo conocimiento.
Para amonestar a alguien, solo lo tenemos que hacer en base a una cosa, en base a la palabra de Dios. Hermanos, hay cosas en las que tú y yo podemos diferir y no me tienes que amonestar porque algo no lo veo como tú exactamente, o no me tienes que amonestar porque, mira, a mí me gusta la pared de esta sala gris clarita, no, tiene que ser blanco. A ver, esos son gustos diferentes. Hay cosas que vemos diferentes, cosas que entendemos diferentes, cosas que comprendemos diferentes y ahí, óyeme, tú vas a tener que respetar a veces mi criterio. Pero ¿en qué nos debemos amonestar? En base a la palabra. Hay cosas que están bien y están mal en base a la palabra. Hay cosas que la palabra define. Hay cosas que la palabra dice que está bien o dice que está mal. Es como, por ejemplo, cuando hablamos del tema del bikini. Bueno, es tu manera de verlo, yo no veo que el bikini esté mal. Oye, esto no son maneras de verlo. Es que la Biblia dice que la mujer debe vestir con pudor, decoro y modestia. Y un bikini no es ni pudoroso, ni decoroso, ni modesto. Esto se lo puedes preguntar de 50 años para atrás a todo el mundo. Obviamente, si lo preguntas a esta generación sensualizada, inmoral y sexualizada, el desnudo ya no le ven un problema, al bikini no le ven un problema, todo eso no le ven un problema. Pero ves de 50 años para atrás a un mundo que todavía tenía ciertos principios y valores y no lo van a comprender. Entonces, debemos entender que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y para saber lo que está bien y lo que está mal y no amonestar solo en base a mi opinión y mi criterio, necesitamos el conocimiento de la palabra. Así que Pablo confía que los hermanos sean suficientemente maduros para poder amonestarse unos a otros, pero para poder amonestarse unos a otros deben hacerlo con la actitud correcta, bondad y con la base correcta, conocimiento. Hermanos amados, cuando hayan conflictos en su iglesia, en su congregación, entre hermanos, con los pastores, por favor, abandonemos ya las niñerías, dejemos a un lado ya el infantilismo y seamos maduros para poder amonestaros los unos a los otros. Vivimos una generación tan delicada que no nos podemos decir nada y aquel que dice algo es malo, un juez, un tirano, se mete en la vida de todos. Hay gente metiche, hay gente mala, hay gente tirana, pero también hay gente normal y vivimos en una sociedad donde nos vamos a fallar, nos vamos a herir y hay que restaurar relaciones y por eso hay que hablar, amonestarse, llamarse la atención, decir esto no me gustó y tener una relación sólida y madura en la que podemos decirnos las cosas con bondad y con conocimiento. Así que, amados hermanos, graben esas palabras en sus corazones y que Dios les permita madurar en la fe y madurar en carácter, de manera que cuando pase alguna cosita con alguien sean capaces de amonestarse unos a otros. ¿Por qué? Porque estén llenos de bondad y de conocimiento. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este mensaje de hoy que traes a nuestro corazón, breve pero conciso y necesario. ¿Cuántas veces, Señor, nuestra actitud infantil y nuestras niñerías nos impiden poder, Señor, tener relaciones buenas con nuestros hermanos? Por eso te pido que nos ayudes a madurar en la fe y tener actitudes correctas y adecuadas de cara, Señor, a que podamos, Señor, entre nosotros mismos resolver nuestros conflictos, recordando siempre la importancia de hacerlo con un corazón bondadoso y también en base a tu palabra llenos de conocimiento. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra todos los días y sigue edificándonos siempre a la luz de la Escritura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos de Club Biblia, hasta aquí ha llegado nuestro brevísimo devocional de hoy. Pero con esto quiero decirles que no me olvido de ustedes. Estoy aquí en el hotel, maletas por acabar de hacerse, a puntito de salir mañana ya para Brasil. Y digo, mira, tengo unos minutos. Hay hermanos que nos han visitado en Orlando, en Texas, diciendo somos de Club Biblia, se extrañan los devocionales, se extraña tenerlo por ahí. Y miren, pues aquí me conecté brevemente unos minutos para, aunque sea, avanzar un versículo en la carta de Pablo a los romanos. En cuanto pueda, saben que grabaré otro vídeo y lo compartiré con ustedes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor. Hasta la próxima.